Vamos a resolver un ejemplo de un intercambiador de calor utilizando el método Epsilon NTU. Podemos leer el enunciado del problema, que se trata de un intercambiador de calor a contraflujo, habiendo una corriente de fluido de proceso de 4 kilogramos por segundo, que se encuentra a 400 Kelvin. Y esta corriente se va a enfriar por medio de una corriente de agua líquida con flujo de 3 kilogramos por segundo a 300 Kelvin. El área de transferencia de calor es 30 metros cuadrados. Si el factor U se estima de 820 watts por metro cuadrado Kelvin, hay que determinar la temperatura de salida del fluido de proceso, sabiendo además que el calor específico del fluido de proceso es 2500 joules sobre kilogramo Kelvin. Bien, ya he adelantado mostrando un esquema de la corriente caliente y la corriente fría, donde se pueden ver las dos corrientes y una estimación de la variación de temperatura con la posición. Entonces la corriente caliente entra a 400 Kelvin y la corriente fría entra a 300 Kelvin. También he planteado la ecuación que vimos en la clase, en la cual se plantea que la efectividad del intercambiador de calor es función de CR, que es definido como el cociente entre el C mayúscula mínimo y el C mayúscula máximo, y también es función de UA entre C mínimo, que es el NTU, el número de unidades de transferencia. Bien, lo primero que haremos entonces para poder darle respuesta al problema es calcular CH y C sub C. Entonces CH sería igual al flujo másico de la corriente caliente, que es el fluido de proceso, que son 4 kilogramos por segundo, multiplicado por el calor específico, que es de 2500 Joule sobre kilogramo Kelvin. Esto da 10.000. 10.000 watts sobre Kelvin. De la misma manera, el C sub C sería igual al flujo másico del agua fría, en este caso 3 kilogramos por segundo, multiplicado por el calor específico. Y podemos tomar el calor específico del agua como 4180 joules sobre kilogramo Kelvin. Esto nos va a dar como resultado 12.540 watts sobre Kelvin. Esto nos permite identificar que en este caso el fluido caliente tiene el C mínimo y el fluido frío tiene el C máximo, 10.000 versus 12.000. Entonces el C mínimo es 10.000. Eso lo podemos escribir acá. C mínimo es igual a 10.000 watts por Kelvin. Esto nos permite estimar C sub R, que es el cociente de C mínimo entre C máximo, como 10.000 dividido entre 12.540. Esto da como resultado 0.797. Ese sería entonces el valor de C sub R. Y el NTU, recuerden que es UA entre C mínimo, lo podemos calcular aquí mismo. NTU sería igual a el área, que es 820, multiplicado por 30, dividido entre 10.000, que es el C mínimo.
Aquí he abreviado un poco las unidades por el tema del espacio, pero el NTU resulta ser igual a 2.46. Y recuerden que es adimensional. Es el coeficiente de calor, el factor de transferencia de calor, por el área, dividido esto entre el C mínimo, que es 10.000 en este caso. Entonces nos da 2.46. Habiendo hecho esto, entonces podemos encontrar la efectividad utilizando la ecuación mostrada, que sería 1 menos exponencial de menos 2.46 por 1 menos 0.797 dividido entre 1 menos 0.797, que es básicamente el C sub R, ¿no? Multiplicado por menos el NTU por 1 menos CR. Entonces esto, al hacerlo en ES o en una calculadora, nos da como resultado 0.761. Esa es la efectividad de este intercambiador de calor bajo estas condiciones. Pero queremos relacionar nosotros la temperatura de salida del fluido de proceso con esta efectividad. Para hacerlo tenemos que recurrir a la definición de efectividad. La efectividad es igual al delta T máximo dividido entre el TH de entrada menos el TC de entrada. Esta es nuestra definición de efectividad que vimos en la clase. El delta T máximo es justamente la temperatura caliente de salida, o podría ser temperatura caliente de entrada, menos la temperatura caliente de salida. Y luego esto lo dividimos entre TH de entrada, que básicamente es 400, menos T fría de entrada, que es 300. Son las dos temperaturas que conocíamos al inicio. Entonces, en base a esto podríamos nosotros encontrarlo. TH de entrada también la conocemos, recuerden que es 400, y con eso podríamos, sabiendo que la efectividad es 0.761, despejar que la temperatura caliente de salida es igual, al hacer la operación, 323.9 Kelvin. Esa sería la respuesta. Si nos interesa también obtener la temperatura fría de salida, podría ser interesante también calcularla. Eso podemos obtenerlo en base al balance energético. El balance energético del intercambiador, plantearíamos que el C del fluido caliente por la diferencia de temperaturas, en este caso es 400, que es la temperatura a la que entra, menos 323.9 Kelvin, es igual al C sub C multiplicado por la diferencia de temperaturas, que en este caso es temperatura fría de salida menos 300, que es la temperatura fría de entrada. Aquí únicamente tenemos la incógnita de la temperatura fría de salida, y al resolver obteníamos que T fría de salida es igual a 360.7 Kelvin. Entonces esa sería la respuesta final. Tendríamos las temperaturas de salida tanto del fluido caliente como del fluido frío.